Esta casona antigua, con este cuarto que pareciera de terror, con estas muñecas antiguas que asegura la gente han visto cómo se mueven ellas solas o incluso tienen un lugar con unas calaveras que aún viven ahí, o esta virgen que asegura a la gente que aún mueve sus ojos, te dejarán pensando en lo paranormal. Acompáñame a conocer la casona Corbera. Chicos, hoy tocó venir a conocer la casona Corbera en un recorrido con el señor Miguel. Tuvo una diversidad de compras-ventas decepcionadas, derrumbes, ampliaciones y actualmente lo que vamos a reconocer pues no es ni el 30% de la antigua finca. Las dos casas que vemos colindantes eran también parte de la antigua casa de Antonio, de José María y de don Narciso Corbera, hijos precisamente de don José María Corbera y Pacheco. Reconocidas precisamente antes de la reconstrucción en el año de 1898 de esta finca. En 1898, don José María Corbera contrata a dos de los más importantes arquitectos de la época, uno de ellos, Antonio Arronis, quien conoce la ex quinceava, la actual Secretaría de Cultura. Bueno, pues este personaje mete mano y obra a esta casa. Otro de ellos, Luis Ugarte y Vizcaíno, quien conoce el Palacio de Gobierno. Contra esquina está la antigua casa de Velasco. Esa casa también es del arquitecto Luis Ugarte y Vizcaíno. La unión de esos dos, la fusión de estas mentes brillantes hacen entonces que esta casa quede, pues ahora sí que una joya arquitectónica barrial del santuario. Aquí tenemos precisamente dos momentos históricos de esta. Esta es la finca en cuestión, les comentaba que prácticamente 3/4 de la casa. Esta es la puerta principal. Esta es otra de las puertas alternas de servicio de la misma casa. Recordemos que el señor entraba por esta casa y no se le era permitido el servicio. Actualmente una de las puertas de servicio está también por allá en la reja que vamos a recorrer como parte del ingreso de esas personas. Esta otra, bueno, pues ya nos manifiesta lo que es la construcción del santuario. El santuario, primera instancia, si nos damos cuenta aquí, nunca tuvo la cúpula. La cúpula la viene construyendo Manuel Gómez Ibarra después de que construye las torres de la catedral. Primero construye el Panteón de Belén, las torres de la catedral, y luego se viene el santuario para prácticamente finalizar ahí su vida y obra. Vamos a empezar. El tipo de construcción, la arquitectura es una arquitectura muy bien planeada y diseñada. Este tipo de arcos son llamados arcos de tipo escarzano porque le dan precisamente la amplitud a estos corredores. Son tres corredores, son amplios corredores de la añeja casona. Cuando decimos arcos escarzanos y vemos arcos de medio punto, por los lugares de medio punto nos dan ingresos o nos dan los pasos hacia otras servidumbres que son los accesos a otras habitaciones o salones, y los escarzanos siempre nos van a ayudar a darle un poquito más de amplitud a la vista e imagen de cualquier finca. Todo lo que tenemos adosado en piedra cantera, todo está en su origen. Parte de lo que se ha reconstruido precisamente es salvaguardar toda esta arquitectura original. Y les voy a mostrar una fotografía, la cual es la que circula por ahí en redes sociales. Esta es la finca, la casa Corbera, de finales del siglo XIX. Y esto que tenemos arriba está catalogado como los famosos óculos, que son ventanas arquitectónicamente hablando y elaboradas en piedra cantera, y por su dimensión y la peligrosidad en ese momento en la construcción tienen que ser retirados para evitar, pues obviamente, un accidente a los ausentes acá en la parte baja. No tiene, si se dan cuenta, ningún otro soporte, simplemente están allí, grandísimos por cierto, toneladas de cantera.
Estamos hablando de finales del siglo XIX, un siglo, y del principio del XX, siglos en los que los movimientos telúricos, los temblores, había una diversidad de movimientos aquí en Jalisco. Muchos llegaron a derrumbar algunos edificios, casas fueron apuntaladas, templos fueron apuntalados precisamente para evitar su derrumbe gracias o derivado de estos temblores. Y pensando en eso, precisamente don Antonio Gómez y don Luis Ugarte deciden retirarlos para únicamente dejar esta balaustrada, que en algún momento espero que la conozcan. Es una balaustrada única en su género porque picaron piedra cantera para formar corazones, y eso lo podemos observar hasta que no estamos precisamente frente a ellos. Fincas neocoloniales que fueron transformadas, actualmente este es el vecino que tenemos aquí en contraesquina. Esta es la parte también de la casona antigua de los Corbera, que fue transformada para el diseño de esta otra casa. Esta es parte de las construcciones de los Corbera, aquí en contraesquina, la finca precisamente, la manzana precisamente vecina. Y estamos hablando que del 48 hasta el 44, que más, que más o menos es toda la esquina de Santo Domingo, el andador Fray Antonio Alcalde, la calle de San Diego, Herrera y Cairo, y estas son las casas alternas a la familia Corbera. Entonces los Corbera tienen muchísimo territorio, aunque tan solo dimensionamos 30-40%, pero quieren conocer actualmente la finca de los Corbera, el punto de descanso. Todos vamos al Panteón de Belén, todos pasamos por los mismos pasillos, pero siempre se les olvida que después de la capilla, en el pasillo principal, y siempre nos muestran voltear al mausoleo central, si giramos la vista a la derecha, hay un olvidado mausoleo que tiene cantidad inmensa de grandes personajes, incluidos precisamente la finca Corbera actual, con los cuerpos de Narciso, José María, Antonio, su esposa y su papá. En esta mansión quedan las fortunas, quedan los 70 terrenos, queda cantidad impresionante de dinero. Y les voy a mostrar las habitaciones y un salón principal. Un salón principal que no podemos ingresar porque no nos permite, pero este es el salón principal de la familia. Aquí se han reunido José María y don José Antonio, platicando en qué quedó el tema de las casas de la calle de Gallito. Y algo muy interesante, que muchos de los personajes Corbera emparentaron, familiarizaron con muchísimos personajes actualmente históricos de la ciudad. Cabe destacar don Faustino Guillermo Ceballos. ¿Han escuchado la calle Faustino Ceballos? También es colonia, también es funcionamiento, pues también era pariente de los Corbera, era su yerno. Doña Mariana Pacheco Leal de Corbera, ella es la esposa de Narciso. Margarita Montes de Corbera, ella es descendencia. Y la Dolores Corbera de Ceballos, y toda la familia de don Narciso Corbera que está, junto a su hermano Antonio Corbera. Y este es el punto final de estas grandes mansiones. Esta par de esculturas que tenemos aquí. En la etapa 1926-1929 de la etapa cristera aquí en Jalisco, en México, cuando se encontraba o se daba la noticia a los militares de don Plutarco Elías Calles que en cual o tal templo o capilla estaban o se estaban generando reuniones, estos personajes llegaban, tomaban puertas y la orden era precisa: descabezar y desmembrar todas las esculturas que encontraran. De ahí que descabezaron muchas esculturas, lanzaron a la basura, lanzaron al fuego, mucho se recuperó, la mayor parte pues se perdió en la historia, y seguimos encontrando recientemente en una hacienda por allá en el Zapotlanejo, montones así de madera, puertas antiguas y pedazos de esculturas de madera que no se pudieron tocar porque pues desafortunadamente los propietarios no quisieron negociar. Pero imagínense un portón de hacienda, mínimo para ponerla así con un cristal en el comedor o en la sala y poder disfrutar, bueno, pues de esto que a todos nos encanta muchísimo. Actualmente se está haciendo una reconstrucción de aquellas antiguas muñecas que nuestras abuelas, estoy muy seguro,
que muchas de ellas han de haber estado en sus manos, y se está tratando también de conseguir pues todos estos miembros alternos de estos añejos juguetes, algunos de madera, algunos precisamente de fieltro, y bueno, también es parte de lo que próximamente se estará armando por aquí, los muebles, el mobiliario, algo muy importante que se tiene en esta casa y que coincide también con la decoración eclesial. Vamos a encontrar muchísimo las casullas totalmente originales, antiguas. El salón obispal tiene una colección impresionante e independiente de lo que es la cama. Bueno, pues también es muy interesante esto porque el color, el tamaño, el diseño y mucho de ese hilo de oro pues era para precisos personajes de la Iglesia Católica aquí en Guadalajara, aquí en la ciudad. Entonces igual se repite la temática de los tejamaniles, los decorados originales que se siguen o se siguieron conservando, y mucho de lo que se rescató, bueno, pues aquí lo tenemos a la vista de la añeja casona. Algunas otras secciones que ya estaban muy dañadas tuvieron que ser reparadas, retiradas precisamente para evitar, pues en lo posible, un futuro daño, y también considerar que la misma arquitectura nos iba dando, si se dan cuenta aquí, mucha nota de deterioro, pero no por la administración, sino por la naturaleza de la misma casa. Si esta casa no tuviera la atención, imagínense que eso va creciendo y no es necesario venir a derrumbar muros o buscar nada. Solita las casas se caen. Ahí está la prueba. Y algo muy interesante, bueno, pues que aquí se tiene una administración que la inversión es muy importante, de ahí que vemos la magnitud muchísima de la obra y muchísima de la restauración que se está haciendo. Los pisos originales de la finca en su momento, en primera instancia, fueron piedra cantera. En segunda instancia, fue un piso de la fábrica Hércules. Hemos encontrado muchas casas con ese tipo, que es el piso eterno, un cemento eterno. Y actualmente, bueno, pues se decidió por este tono de mármol muy ad hoc con la finca, y pues la verdad lo hace y se ve muy elegante. Esto de... Se le cayó una moneda a un fantasma. Como con Nachito, ¿verdad? Ni la toco. Amigos, esto es fascinante. Cabe decir que las muñecas tienen más de 100 años socialmente. Wow. Buena pregunta. O simplemente para la obtención de un dolor o un malestar colectivo. Pues estos son espejos originales de la botica moderna, que después se transformó en Farmacia La Moderna, que estaba por allá en los portales. Actualmente es un negocio de cafetería y restaurante, y por ende y por azares del destino, pues cayó en una colección particular, y actualmente Casa Corbera, como parte de los tesoros de la antigua Guadalajara, totalmente original, en buen estado. Ya tuvo su restauración, si nos damos cuenta, pues son esculturas pues que no encontramos en ningún otro lado, y las conectamos con otros espacios, incluso otros países, pero también hubo gustos medio extravagantes en la antigua Guadalajara, y ahorita pasemos a lo que es el espacio de... Este salón es uno de los puntos principales de la antigua finca y destaca muchísimo hechos que aquí ocurrieron, precisamente a la llegada del 26 de noviembre de 1810 de don Miguel Hidalgo, que precisamente traía aquí uno de los grandísimos personajes que, muy polémicos por cierto, en la vida de don Miguel, era precisamente su hija, a quien se le achacaba muchísimo en la historia y en las, pues ahora sí que en las dedicatorias históricas, ser la esposa, ser la amante, y no. Nos pusimos a darle una vuelta completa a la historia y resulta que él siempre viajó con una hija. Esa hija se queda precisamente en el Beaterio de Santa Clara, mientras él agarra cañones, municiones, gente, y se va el 17 de enero de 1811 a la batalla de Puente de Calderón. Aquí estuvo un contingente independentista, aquí se platicaron muchas cosas, no de las guerras, no de las batallas, pero sí de la sociedad tapatía, porque obviamente en esta búsqueda de más gente, en esta búsqueda de más apoyo, también era la búsqueda de más dinero. ¿Y quién? Pues obviamente los pudientes, y la familia Corbera, pues uno de ellos. Para 1810 y 1811 los Corbera estaban posicionados socialmente como una de las familias más importantes en la añeja Guadalajara. Ya el santuario pues ya era tema, ya era prácticamente la posición de la obra
magna de don Fray Antonio Alcalde, al igual el Hospital Civil, al igual las cuadritas, pero tenerlos aquí reunidos a este gremio, imagínense la escena, la plática, los puros y también la atención de saber que ya los españoles venían llegando a los caminos de Jalisco. Entonces en este salón se da esa plática. Lo que tenemos en la parte superior son los tejamaniles originales. Hay algunas secciones que fueron precisamente perduradas como parte de los antiguos decorados totalmente originales de esta casa, de esta habitación, de este salón. Los muros, si los observamos, va de 80 a 1,20 m, que es la originalidad de los muros de las casas coloniales. Después la etapa neocolonial comenzó a seccionar, comenzó a reestructurar. Todo lo que tenemos allí, todas estas filtraciones y humedades, es la originalidad de los adobes de la Guadalajara de los siglos XVIII y XIX, que siguen, pues, obviamente, absorbiendo estas humedades. Y obviamente tratamiento tras tratamiento, arquitectónicamente hablando, pues es muy difícil, porque para poder contener se necesita obviamente muchísima mano de obra, mucho dinero, pero si lo quisiéramos detener por completo sería retirar los adobes, algo que jamás va a pasar. Pasamos a la siguiente habitación. Actualmente 670 manzanas puede tener una sola colonia. Esta es la Guadalajara fortificada de la Reforma. Esto prácticamente es, pues, muy poco conocido. Cuando la etapa de los reformistas llegan a la ciudad, estamos a pocas cuadras del cañoneo mayor, del derrumbe mayor, del desastre mayor en la Guadalajara, porque el convento y el templo de Santo Domingo se derrumban a cañonazos, porque ahí se resguardaron todos los liberales, porque las fortificaciones alrededor trataron de parar un poquito la avanzada de cañones, la avanzada de ataques, pero pues desafortunadamente uno de esos grandes personajes que llega también a pasar a la historia actualmente en el Panteón de Belén, pues obviamente también se manifiesta en todo este entorno. Y aquí se ve prácticamente toda la ciudad fortificada, obviamente una Guadalajara muy pequeña, se fortifica en su entorno central. No se tenía muchísima de la antigua Guadalajara. Aquí tenemos por ejemplo Mezquitán, la calle del Liceo, algunos puntos pues circunvecinos a lo que es esta zona. Todo el entorno, la fosa común ya en proceso del Panteón de Belén, aún no existe o no está totalmente diseñado, pero aquí ya se viene la aparición del hospital, de las fosas comunes y parte de la pequeña sección del antiguo cementerio, que posteriormente le nombrarían de Guadalupe, después rebautizado por Santa Paula y actualmente Cementerio de Santa Paula de Belén. Y aquí está este plano que más o menos nos delimita esa antigua Guadalajara. El mobiliario, bueno, pues aquí sigue de manifiesto. Algunos muebles eran considerados únicos en su género porque las mismas familias de origen nobiliario, de origen noble, pues se enlazaban precisamente parte o sección de sus mismos apellidos en todos los muebles. Aquí los tenemos de manifiesto. El famoso ropero de la abuela, este está pequeñito, había unos grandísimos, porque aquí prácticamente era para un solo vestido. Aquí estaban sus botas, sus botines, sus zapatillas, y aquí parte de su indumentaria, un sombrero, un tocado, collares, que ya no se volvía a poner. Llegaba la dama de compañía, los retiraba, los mandaba a la benefacción, a la venta, para poder entrar otro nuevo, porque siendo de sociedad, ¿cómo te ibas a poner el mismo vestido? Que iba a decir doña Carlota por fuera de la soledad. También era un punto de reunión, un punto de aprovechamiento para los momentos familiares. Y bueno, pues aquí tenemos el comedor de la finca. Comedores que enlazaban espacios unos con otros. Cuando decimos que los antiguos comedores nos llevaba a la habitación de un personaje que se dedicó únicamente a este salón, y por aquí era para el paso de la servidumbre. Pero repito, no pasaban por la misma puerta el servicio y el señor o la señora, porque era muy mal visto, incluso hasta castigado. Por lo tanto, tenían sus propios accesos, sus propias habitaciones, espacios anexos también. Por ejemplo, si se tenían hijos menores, si se tenían adolescentes, bueno, pues había
una dama de compañía para cada uno de esos menores. Si había bebés, había una nana que era quien velaba el sueño, el hambre, la atención, la educación precisamente. Pero tenía mamá, sí, era la figura. Si lloraba, la nana. Si se hacía el pobre niño, si estaba enfermo, la nana. Solamente le hacían saber a la señora para que la señora dispusiera a la servidumbre de que fuera a la botica, lo llevara al médico, porque obviamente cómo iba a ir la señora con un bebé enfermo en la calle. Nada más, para eso tenía 10, 15, 20, como en esta casa, en el archivo histórico. Servicio, amas de casa, amas de llaves, damas de compañía, y obviamente todo lo que enfocaba el servicio de la casa, que era una casa grandísima y algo muy interesante. Gente especializada en el transporte, porque así como había cocheros, también existían más de negocios. Al final de esa fila de carruajes, iba el carruaje con un sacerdote o un fraile acompañado de un ataúd, porque en el camino se moría la gente. Te dio fiebre, te dio una enfermedad gastrointestinal, en el camino, en los caminos, ¿de dónde sacas al boticario? Si acaso un tecito, si no funcionó, va al fraile o va el capellán, una rezada y pues velemos por ti. Y al regreso pues ya venía totalmente envuelto en linos, en hierbas incluso, estos cuerpos pues ya prácticamente por putrefacción. Se llegaba directamente a fosa común dependiendo si era trabajador o se le hacía por ahí un rito católico si era algún trabajador anexo a lo que era la iglesia, la casa, o simplemente se derivaba a su mausoleo si era personal. Así era la muerte en los caminos, y estas son las fincas de donde salían esos contingentes, de 6 a 7 carruajes. En el último nadie quería ir, nadie lo quería conducir porque era conducir la muerte. Iba el capellán, el fraile, el sacerdote, acompañado de una tabuta así. Casa Cordera, estamos en el centro histórico de Guadalajara y les doy la bienvenida. Esta es la otra salida que daba al santuario. Aquí demostramos que sí, la casa efectivamente Gracias a los grandes ingresos, si encontramos en el mapa de 1882 esta casa, este es uno de tantos, está totalmente original, tejamaniles también por ella tratados y rehabilitados. Cuando entra en obra don Antonio Ronis y don Luis Ugarte, son dos ideas muy diferentes: casona de Velasco contra esquina del Palacio de Gobierno y edificio Ronis. Son arquitecturas totalmente diferentes, pero que tuvieron que trabajar en una casa colonial para poder restaurar, reacondicionar, ensanchar espacios y darle pues ese toque más elegante que lo requería don José María Corbera. Es este detallito que tenemos aquí ornamental del escudo noble, que nos da precisamente las 6 borlas que acompañan a este escudo. 6 borlas, significado de un obispo. Por aquí tenemos su sombrerito de viaje, precisamente, que es lo que da también la marca. Y esto que tenemos aquí es un pergamino con un corazón al centro. Un pergamino con un corazón al centro nos define que es un obispo agustino. Los obispos franciscanos, como el Papa Francisco, que ya lo llegamos a conocer, algunos otros obispos que definen su vida conventual también definen su simbología, y en este caso no se ha encontrado. Seguimos todavía investigando, seguimos moviendo por allí archivo histórico para definir realmente a quién perteneció esta cama. Estos tornillos que parecen las cruces de Cristo, nos tocó en su momento venir a conocerla cuando lo estaban armando. Este tornillo llega hasta aquí más o menos, entre 30 y 40 centímetros. Esta parte está pesadísimo, eso pudiéramos, no sé, encino, mezquite, pero es una cosa, es madera, no es ningún otro material, está pesadísimo. Todo está totalmente armado. Aquí está otro tornillo que más o menos llega hasta aquí. Pero esto lo adquirieron hace poco. Hace poquito. Mucha gente, mucha herencia, mucha compraventa y colecciones que se van deshaciendo. Para ellos esto ya les estorba. Para una casa como esta o para alguna otra, para otro orden gubernamental, esto es un museo. Y tener la cama de un obispo, si habláramos del tema eclesial católico, está definido precisamente en su originalidad de altura. Entonces aquí había
una especie de taburete con escalones para poder acceder a este espacio. ¿Por qué las camas tan altas? Recordemos que allí abajo estaban los taburetes de la ropa de noche, estaba pues también los accesorios necesarios para las damas de compañía, para los señores de servicio, y algo bien interesante, también estaban las letrinas aquí abajo para poder hacer el baño, porque salía a los exteriores. Recordemos que estas casas no tenían un baño definido, se tenían también algunas letrinas especiales para los señores, y en el caso de las damas, bueno, pues se tenían también sus servicios, los vamos a conocer en una habitación de allá enfrente. Casillas totalmente originales, esta está preciosa, esta está elaborada totalmente en hilo de oro, al igual que esta otra. De aquí el término eclesial obispal. Aquí tenemos también más elementos que pues arropan a un sacerdote, a un obispo. Mobiliario totalmente del origen, algunos otros han sido restaurados, pero trataron también de definir la época. Las obras pues todas son originales, una muy reconocida, Nuestra Señora de la Asunción. Si hiciéramos aquí un recorte, estaríamos viendo el tesoro de la catedral, que es la joya más importante de Guadalajara, término eclesial, que es la obra de Nuestra Señora de la Asunción, precisamente a resguardo en la sacristía de la catedral. Y todo esto que nos lleva prácticamente la vida y obra eclesial católica. Este es un obispo precisamente agustino. Aquí tenemos San Francisco de Asís como parte de... Tenemos al mensajero San Rafael, tenemos otro fraile. Este fraile, esta vista la tenemos también definida como una obra de arte en la sacristía de la catedral del siglo XVII. Entonces, algunas réplicas muy importantes, pero la mayoría totalmente original. Tiene brazos, estaban bien. Más que los rasgos del detalle que le imprimía el pintor. Aquí hay pinturas ejemplo. Los Álvarez del Castillo. Hay pinturas de los Álvarez del Castillo y la misma de los Jesús Álvarez del Castillo se define como un rasgo más fino de la o del mentón. Porque como es una finca de adobe, para que el mismo adobe siga ventilando, esto es muy requerido. Si los adobes atraen muchísima humedad, pues obviamente también esto es muy conveniente para que las filtraciones vengan al exterior, se deshagan de todo el paso. Que al final de cuentas va directamente al subsuelo y del mismo subsuelo jalan estas filtraciones. Estamos en un entorno totalmente de veneros, estamos muy cerca de las galerías filtrantes que pasan aquí en el santuario, entonces pues es parte. Y de esos hay muchísimos, como una recomendación muy importante que el INE, también los mismos arquitectos imprimieron para darle un poquito más de fluidez en cuanto a la función. Se me olvidó. Esta parte es bien interesante y una de las más importantes, conectando la antigua Guadalajara. Creo que está. Puerta a corte 45 que nos da directamente la vista del santuario. Es como si le estuviéramos rendiendo una especie de veneración. La puerta que tenemos aquí es actualmente la puerta de la capilla, también reconocida como un oratorio, también enfoca directamente al santuario. Por lo tanto, el ingreso principal por parte de la finca, porque ese era un patio, y la puerta principal o la antigua ventana del oratorio da directamente al santuario como parte de la misma veneración y este respeto que se le mantenía como parte de esta ideología católica de decir, bueno, vamos a girarnos de frente siempre hacia lo que veneramos. Hay una sombra que la misma arquitectura, que la misma casa nos deja entrever. Hay un arco escarzado aquí,
Esto fue reparado, fue recondicionado, aquí estaba el arco, aquí estaba un hueco, pero como que la casa dijo, no señores, acuérdense que aquí sigue habiendo un arco, ahí está la sombra. Y esto era el acceso de los carruajes y las carretas al patio de la casa. Entraba la carreta, el carruaje y daba vuelta hacia este punto. Esto está totalmente reconstruido, es una renovación que incluso el mismo Antonio Arrones y Luis Ugarte y Vizcaíno hacen. Retiran todo lo que fue la antigua casa colonial, se reacondiciona aquí como un gran comedor que también en su momento hemos encontrado que fue biblioteca. Previo a lo que era el ingreso a la parte de oratorio de o esta otra puertita que alcanzamos a ver aquí al fondo, que era digamos una especie de preámbulo para la antigua catacumba, la capilla secundaria que tenemos en la parte de abajo, acá en el subterráneo, y también que nos llevaba directamente a la sacristía de esa capilla que está precisamente detrás de esta puerta, que la vamos a observar. ¿Tiene catacumbas? Sí, ahí está. Más corberas. Es chiquito, es grandote. Medio patio. Medio patio. Medio patio más la habitación que está allá. Para unas la parte 20 de personas quizás. Quizá, esperemos próximamente llevarlos a conocer. Entonces, las partes que actualmente se siguen renovando es aquí a espaldas, que es la parte del ingreso de carruajes, aquí a espaldas, que es también la parte de las antiguas habitaciones, ya son las galeras de capataces y de trabajadores o servidumbre de la misma casa. Sigue a las mismas alturas, los tejamaniles, aquí sí se tuvo que echar mano de la ingeniería actual para poder soportar, porque encima de esto hay más salones, el mismo peso, la misma reconstrucción hace pues obviamente que los daños empiecen a connotarse un poquito más. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, vamos a reforzar con todo el cuidado debido por parte del PINA, de los arquitectos que estuvieron aquí con mano y obra para poder tener hasta los pinos. Entonces, imagínense el ingreso de carruajes. La casa que vamos a ver por parte de las habitaciones estaba todavía 2 casonas hacia el sur. Entonces, esto era una cosa grandísima. Los carruajes es parte antigua de la casa. Hoy tenemos algunas secciones también que fueron retiradas. Comentarles que en 1928 la familia Correa, los últimos habitantes, venden la casa a la familia Tostado. La familia Tostado tiene la casa durante 2 décadas, 21 años, y la vende a don Jesús Ramírez Mota Velasco, traído a Guadalajara debido a infinidad de problemas que estaba dando el ámbito taurino y obviamente muchos accidentes, pocos médicos preparados y especializados para heridas por toreo, que eran en algunas ocasiones, dice el término coloquial, las tripas de fuera. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces llega a Guadalajara este personaje, lo primero que hace es buscar una muy buena ubicación que le sirviera para vivir, para atender, para ir a trabajar, pero también para dar ese servicio de gente que muy pocos en la actualidad podemos decir y reconocer, que le quede cerca a los hospitales. Porque así como había jornados, también hay accidentes muy muy graves en haciendas, en tierras, en caminos, en la ciudad, que requerían una mano pues muy importante que supiera hacer las cosas, y ese pues obviamente era don Jesús Mota Velasco. Siempre se definió o siempre se dijo que el punto Ramírez por la parte de su papá, pero por asuntos personales y familiares era más reconocido, y él mismo lo decía. Eso fue lo muy bueno, cuando algún torero que había sido accidentado, que había sido requerida su presencia y que seguía todavía tratándose con el doctor o alguna otra persona del barrio o cualquier punto de la ciudad que lo venía a buscar en su enfermedad, se encarga de él. Soy el dueño. Y ellos oraban todos. Había frecuentes misas propias también por que en los sucesivos se va a estar restaurando para poder tener pues una muy buena adecuación y poder llevarlos a conocer esa parte. ¿Dónde es el acceso? Inicia de aquí hacia la habitación. En esta habitación estuvo el caracol de bajada y no les sabría definir si esto forma parte, pero sí sabemos
porque hace más o menos 13, 14 años que visitamos la casa que estaba de espanto, estaba abandonada, en desuso. Todo lo que vemos es una parte increíble de lo que podemos dimensionar. Por ahí les compartiré unas fotos de la casa arriba. Aquí hay un muro que divide, incluso se decía que aquí formaba parte de una alberca de la casa. Esas puertas no existieron, se crearon, se reestructuró. Esta ventana es original, esta puerta es original, y de aquí solamente la mitad, porque esto era un ventanal. Esto es totalmente original, y esta es la firma del término de la reconstrucción por parte de don Luis Ugarte en la capilla y de don Antonio Arronis en la parte superior de la cornisa de la casa. Adecuado. Lo tenemos aquí. Si se alcanza a observar, allá arriba tenemos las galeras de los trabajadores. El salón. Aquí al fondo, en la esquina, había una escalinata que nos lleva precisamente a esas galeras. Hay otro espacio, hay otra puerta que ya está tapiada que nos lleva precisamente con el vecino. Y si se dan cuenta, pues era más pequeño el lugar, porque a partir de este punto ya estaba la servidumbre, ya estaba el servicio a las órdenes de la casa. La capilla tiene algo muy interesante y es una colección de arte sacro conventual. Hay agustinos, hay franciscanos, hay dominicos, pequeñas figuras elaboradas en madera por mano indígena la mayoría, y es una de las colecciones más completas porque tenemos desde el siglo XVI hasta el siglo XX. Hay también una que debe ser venerada como virgen. Recordemos que las vírgenes tenemos la imagen por el diseño del vestido, el sombrero, las pelucas, pero decirles que ahí tenemos una virgen al interior suena medio paradójico, pues aquí la tenemos. Vamos a entrar en la capilla familiar, amigos. Qué lugar más impresionante. Estoy siempre más. Aquí hay catacumbas abajo. Estamos caminando en cuerpos. Y esta es la capilla. Si hay algún punto de veneración, si hay algún punto de nostalgia, pues ahora sí que de privacidad, de corazón, en el cual mucha gente vino, lloró, vivió, rogó por ayuda, pues fue precisamente en esta capilla, que también está considerada como el oratorio de la Casa Corbera. Esta es su imagen principal, o el altar que en su momento, la sección del presbiterio. Este es un Cristo original, siglo XVII, elaborado totalmente en madera, y por la imagen y el diseño es madera que tuvo que haber sacado de un árbol con una figura más o menos así y definirla con manos muy interesantes, con esta gracia para una obra de arte, llegar precisamente a la imagen de un Cristo. Hay algunas partecitas que están más grandes. En el caso, por ejemplo, de su brazo izquierdo, sobresale muchísimo por lo que es su brazo izquierdo, pero como les digo, esto lo más probable es que debió de haber salido de una rama de un árbol, como algunos cristos en algunos poblados, principalmente por allá en Jocotepec, que tenemos dos cristos elaborados de tronco. Aquí está la imagen de la Virgen que les comento. Esta puede ser la Purísima, puede ser la Asunción. Todo depende del ropaje y el acompañamiento, porque también hay vírgenes que les agregan al niño o simplemente la misma escultura ya viene incluido. Siglo XVI, siglo XVII, este es un dominico, está enfocado principalmente a la vida y obra de Fray Antonio Alcalde. Este sí está definido en el siglo XVIII, pequeñas esculturas. Este es un agustino del siglo XVIII también. Entonces es una colección muy importante que está enfocada precisamente a las esculturas en madera de los frailes conventuales aquí en la Guadalajara. Este es un franciscano. Y algo muy interesante que también se tiene en la colección, y repito por segunda vez, aunque usted no lo crea, ¿alguien me puede decir cuál es el verdadero? De hecho son dos. El segundo de allá. El segundo de acá. El segundo de acá. Ok. Este es un adolescente que muere por un golpe en la cabeza.
en la parte interna del cráneo, visto por la parte de abajo, está hundido y aquí se ve precisamente el orificio. No es una bala. Si fuera una bala, en el caso de un adolescente y en el caso de la época de este cráneo, que es siglo XIX finales, pues obviamente el enfoque de la entrada con respecto al daño que le haría, le explotaría el cráneo totalmente. Y este precisamente. Estas son decoraciones en fibra de vidrio. Esto es, ¿cómo se dice? Este yeso. Pero pues aquí es este otro muchachón con una mirada muy fija y este adolescente. Cuando tenemos esto aquí, cambian las condiciones de la casa, mucho depende el criterio, nuestros ideales, pensamientos y costumbres. Porque hay quien se ha regresado de la puerta diciendo no me dejan entrar. Aquí hay alguien. Ya cuando medio alcanzan a asomarse, les digo, si se sintió muy pesado, si se sintió muy en paz con ustedes mismos, es porque precisamente no está buscando atacar, está buscando trascender. Ya se cansó. Pero imagínense cuando pasamos en esta capilla, en este oratorio, en un cementerio y tenemos restos, pues vamos a imaginarnos no solamente ellos, porque también los habitantes de la casa y muchísimos trabajadores que dieron la vida y la obra, aquí siguen. Entonces, pues nada más es comprender las condiciones actuales de nosotros, anímicamente, y todo lo que pasó en vida y obra de estos personajes y de los dueños de la casa y de la gente que dio también su vida, porque es muy común en esta casa que nos comentan, oye, fíjate que yo pasé a tales horas de la madrugada por la plazuela del santuario y vimos una mujer asomándose por la ventana. ¿Por qué no? Recordemos que las damas de compañía y las amas de llave eran las que más tenían la casa a su cuidado y parecían las mismas dueñas, más que la señora de casa. Entonces son lugares que pueden trascender precisamente y retener estas energías, pero no para nada, sino que ellos siguen viviendo aquí, lo que hicieron tanto y aquí murieron, que lo más probable que va a pasar también con nosotros es que vamos a regresar a nuestro lugar más querido, el que más nos empezó a dejar y más se invirtió para tener. Cada uno piensa que es. Y si es panteón, pues ya nos vemos paseando todos en mezquita platicando. En el recorrido. Fueron originales, conformaron también la parte de reestructuración. Estos son arcos de medio punto, a diferencia de los descansanos. Estos nos dan soporte. Aquí encima no hay mucha arquitectura, no hay mucha estructura porque son partes del servicio. La parte que tenemos vecinal y a espaldas sí tenemos estructura y habitaciones. Entonces esto al ser de medio punto solamente nos tiene como parte decorativa para hacerlo un poquito más privado. Cuando tenemos amplitud, pues sí estaremos hablando de una capilla muchísimo más grande. Incluso si tuviera un solo arco se vería más amplio. Esta es la visión arquitectónica. Y como nadie me ha dicho nada de la religiosa, también hay quien dice que es algo bien especial. Tiene ese ojo izquierdo. Y según por fotos y videos que ya nos han pasado, que el ojito hace esto. Ustedes tienen la última palabra, tomen el foto y videos y nos vamos a la polémica ya que nos lo hacemos. Hay otra monja muy parecida, bueno, aquella es en fibra de vidrio que tiene el Museo Regional en la parte superior antes de caminar a los carruajes, que también, la famosa historia de la monja. Y esa monja, cuando pasan los vigilantes, tenemos algunos conocidos por ahí, dicen que evita precisamente o rodea lo que es la monja, porque cuando pasa, empiezan a escuchar que está orando. Y la religiosa está a la vuelta de la capilla. Entonces, ¿es la monja o es lo que se quedó allí? ¿O son todos los españoles que descabezó Miguel Hidalgo? Y aquí no se tiene realmente un punto donde la misma casa se haya empotrado a algún familiar o pues esté emparedado de un feto o algo parecido, que no descartamos porque eso pasaba. Si se murió el tatarabuelo, simplemente se le avisaba al gobierno, ha fallecido fulano de tal y queda en la casa. ¿Dónde? En la capilla, en el patio, en el jardín. Así eran las familias pudientes. Los pobres, los que están en San Sebastián de Analco son de esta familia, una parte. Veo placas ahí, placas. Hay algunos, principalmente los González Rubio, que están afuera,
Y hay también de la familia Alfaro. Los Alfaro eran pudientes benefactores. No defiendo ni polemizo, pero cuando empezamos a darle seguimiento, encontramos algo, incluso los Lemos, por la parte de musical Lemos, el tatarabuelo del actual gobernador, también tiene injerencia de benefacción y gente política. Es que eso se perdió en la historia. Que ya salen los nuevos y... Sí, pero recordemos que las redes sociales hacen milagros, pero el milagro más creativo es abrir un libro y... ¿Cómo crees? Y empezar a seguir la guía hasta donde... Claro que sí, hubo un momento en el que se les torció el barco y si no hacían, los deshacían. Así que, pues, que es lo más conveniente. Pero bueno. ¿Salida la historia con el de Tetes? Bueno, la tumba está precisamente mucha de la familia las puertas y tengo el encargado aquí a un lado y todo fue grabado. Entonces como que sí, como que pásate ya para que te vayas rápido. No tenés más de los panteones que nosotros que podemos aportar de funerales. Pero bueno, la hora del chiste. Es que porque yo me paso las vacas y hacen muchas cosas de esas. Ay, sí, pero me duró como media hora el cachete calientito. El espejo que va para la salida de la puerta de la escalera. Aja. A mí yo vi que estaban haciéndole como que estaban haciendo así y se marcaron los dedos. ¿En serio? Ay, no, qué horror. Pero era un aluche, un chaneque. Esta ya es una parte muy interesante de las decoraciones de las casas, que también englobaban muchísimo estos famosos gobelinos, algunos con influencias muy europeas, algunos con influencias muy mexicanas, que en el caso de este es muy floral, en el caso de esta decoración que también viene del sur de Jalisco, que es antiguo también, es finales del 19, se ve y aparenta ser de esos manteles que te venden en las plazas públicas del centro turístico, pero también tiene muchísima historia. Todas las secciones ocultas de las casas, aquí tenemos precisamente una que nos llevaba a otro salón, a otras habitaciones, donde en el caso aquí, que pudo haber sido de un adolescente, tenía también su ropería de aquel lado o su sanitario independiente. Muchas cosas y espacios de esta casa fueron relacionados con sus antiguos espacios. Esta es la puerta que nos definía al espacio que se convirtió en sanitario, y este otro acceso, el acceso para el servicio, que llevaba directamente al patio y por ende a la zona de servidumbre. Aquí se ve también la sombra. Fíjense cómo el adobe no miente y es bien chismoso. Nos dice que hubo otra puerta, aquí está definida, y eran accesos tras accesos en los cuales pues el servicio iba y venía independientemente de qué tipo de familiar estuvo aquí. Estas partes, bueno, pues algunas ya fueron tapadas, pero en algún momento de aquel lado de la otra casa debe de tener también otro espacio que coincide precisamente con las formas de esta habitación. Porque estas vigas van directamente, o por lo menos son vigas con relación a la habitación más grande que tenemos allá, entonces quizá algunos 12, 14 metros, por lo tanto la originalidad de esta habitación tiene que ser igual. Entonces, o niños o adolescentes por el espacio reducido y alargado. Siguen los muebles. Cuando encontramos águilas bicéfalas, recordemos que esto iba enfocado para tres partes muy importantes: para la religión, para la familia y para la suerte. Tener una águila bicéfala en casa es el bien y el mal y es una protección. Si lo tenemos en la iglesia, es el bien y el mal, protegiendo precisamente el escudo nobiliario procedente del grupo conventual de donde viniera. Y cuando tenemos precisamente esto en algún espacio gubernamental, pues es el bien y el mal, lo bueno y lo malo, lo blanco y lo negro, que está definido precisamente cada uno con su cada cual aquí al centro, que se va definiendo todos los escudos nobiliarios, y es una familia noble grandísima que se van agregando, en el caso de este mueble, a una familia española.
por detalles ornamentales. Y tres, por decirlo en el mundo, yo también sigo mis conceptos y mis preceptos históricos. Esta sí tiene ya definida la siguiente habitación. Esta es la habitación del Señor. ¿Por qué creen? Porque aquí está la armería. Un espacio no oculto, quizá una puertita de cristal o alguna puertita de madera, en el cual entraba el rifle o las pistolas, listas y dispuestas. En una familia como esta de siglos pasados se deriva algo bien interesante y bien importante. El Señor no dormía con la señora. Algo bueno nos dejó Maximiliano de Habsburgo, aunque medio mundo lo odie, pero les digo que a veces se pone uno a leer y sale bien chismoso uno. Cuando Maximiliano de Habsburgo manda llamar al más político, reconocido y establecido personaje de zona occidente, encuentran a don Jesús López Portillo y Serrano y esposa. Lo manda a llamar al castillo de Chapultepec, platique con él, empiezan a ver las formas y los cómo de la zona occidente y le pregunta a Maximiliano cómo es su vida familiar. Muy bien, mi señor. Mi esposa en su habitación, yo en la mía. No, hombre, dicen que hasta la barba se le hizo rollo. ¿Qué? ¿Sabes qué pasaría si yo a Carlota le hago esto? Señores, la pareja es para dormir y morir, para tenerla aquí a un lado. No es un ganado que lo tienes en un patio. ¿Cómo es posible que en México y que... Imagínense la cara de don Jesús. Pues es que la sociedad tiene que cambiar. México tiene que cambiar. Y lo primero que hizo al llegar Jesús López Portillo, huyendo porque ya habían ejecutado a todo el gremio imperialista, pues fue decirles a la sociedad jalisciense y tapatía: señores, esto y esto me ha dicho el imperio, y si ellos lo hacen, ¿por qué no hacerlo nosotros? Si así se hace en Europa, hay que hacerlo también. Y ándele que a partir de entonces tenemos a la esposa a un lado, y gracias a él tenemos la conversión del traje charro. Entonces esas son las bondades de este señor. Bueno, soy el chismesote. Aquí se tenían las armas. Estos eran los espacios que bien eran adecuados para un sanitario o para ropería. Recordemos que si era para las muchachas, si era para el señor, allí también tenía parte de, o muchísimo de su ropa, los baúles, todo lo necesario para su bien vivir. Las secciones de las puertas siguen de manifiesto. Aquí solamente de aquel lado sí se muestra la sombra, aquí sí está de manifiesto lo que son las puertas de acceso a las siguientes habitaciones. Cuidado, cuando hablamos del ama de llaves no es por decir que habría 30, 40, 50 puertas. Otras 40 o 50 llaves eran precisamente para abrir todos estos muebles que en su momento pudieron haber tenido armas, dinero, artículos personales, documentos muy importantes. Cada mueble tenía llaves, cada sección tenía llaves, de ahí que el ama de llaves era exclusiva para eso. Abrir puertas al inicio, salían los señores, cerrar puertas, llegan los señores, abrir puertas. La hora de comer, artículos propios, precisamente en oro y plata, de los espacios, de los muebles en cocina, para que los pudieran usar. Ya los usaron, ya los limpiaron, lavaron, vuélvelos a guardar. Entonces esa era la tarea de la ama de llaves, una de las 60 y tantas trabajadoras de la casa. Más aparte la dama de compañía, más aparte la dama que salía ahora sí que en apoyo a la pareja, o una para él, uno para el señor, o la señora, o los niños. Entonces era una caboza, 5 o 6 carruajes iban y venían para una familia de este nivel.
¿Te daría miedo quedarte a dormir aquí o no? Aquí está bien tranquilo. ¿Se ve tranquilo? Ah, sí, yo iba en el de las vacas, mija. Yo también iba bien tranqui. Muy español. Sí, ¿verdad? A este cuarto le tienen miedo. Las muñecas. A este cuarto le tienen miedo por Anabel. Yo cuando la vi, Yo por eso no veo películas de terror. Por Juan. Para no andar con esas cosas. Y aparte que hay algo muy interesante. Cuando hablamos de la sociedad tapatía, jalisciense y mexicana, hablamos de los modos y las formas. Cuando yo venía de visita o yo estaba aquí recibiendo visita, pues que era lo importante para los caballeros, la plática y el fumar. En ese fumar no faltaba quien sacaba su respectivo estuche con tabaco y empezaba a masticarlo. El fumar y el masticar tabaco provoca salivación, pero en exceso. Era también visto en la sociedad escupir, 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 escupir. La escupidera más grande en Jalisco está en la casa López Portilla. Es una escupidera mega tamaño, mega oficina, dicen. Y es precisamente algo como esto. Esta es una escupidera. Esta es una basinica para niñas y esta es una basinica para niños. Esta es más coloquial. De esta basinica creo yo que muchos de nosotros ya alcanzamos por ahí todavía a utilizarla. Y en los hospitales es el famoso cómodo, para que no se escuche basinica. Entonces, una basinica de este nivel, mucho más grande, era precisamente la que colocaban debajo de la cama del obispo, porque obviamente era una persona adulta y se necesitaba pues un tamaño más grande. Entonces, las escupideras en reuniones tenían que ser enormes. Entonces, imagínense estar hablando de minas, de oro, de plata, de viajes, de fortuna, de casas, te vendo a mi hija, cuánto da tu hijo, y de repente, órale a la escupidera. Entonces, casi se hacían hasta con, pues ahí va la mía. Y era usual, era normal, así era la sociedad. Si no había escupidera, imagínense la bronca. ¿Dónde creen que escupidera? Una falta de respeto a la sociedad. No, actualmente toses y... No, pero antes era al revés. No tienes escupidera, era una falta de Sí, respeto. no. ¿Cómo es posible que no tengas? Y actualmente, ideales, mundos diferentes. Ahí está la vida. Algo bien interesante es que la diversión de los niños en habitaciones como estas, pues solamente lo hacían este tipo de muñecos. Y el trabajo de las nanas o las damas de compañía precisamente era entretenerlos, que el niño no llorara, hacían circo, maroma y teatro, inventaban juguetes, hacían de todo, pero la cuestión era que los bebés estuvieran entretenidos. Estos juguetes nacen precisamente con ese concepto. Los rostros, las formas, pues son muy europeas, porque llega entonces una oleada muy grande, siglo XVIII, de muñecos, primero en títere. De esos títeres empiezan a caminar precisamente diferentes diseños, porque los mismos niños estaban interesados en ese títere bonito que se movía, se mandaban a hacer, y empezaban a aparecer figuras, algunas medio grotescas, como lo que es este tipo de muñecas, con rostro de porcelana, algunas medio demoníacas, algunas otras muy interesantes. Otros, pues que sí, causan polémica. ¿Es de madera el azul? Sí, Es un niño Dios, ¿no? de los siglos XVIII. La última visita que tuvimos, me paré allá afuera, apagué la luz. Tú lo sientes. Llega un momento en que estás tanto en esto que tú lo sientes. Me regreso, prendo la luz y me hinco ahí y tomo una foto, porque estoy bien seguro, y por más que veo fotos y he querido meterle comparación, que lo que tenemos ahí enfrente estaba así y le hacía así. En fotos diferentes que tomé en la misma posición, el mismo día, en el mismo momento. Por eso me regreso, me hinco. Ah, fue la que subiste que dice que lo que vieron y lo que Y vieron. hay fotos, por ejemplo, que nos toman cuando estamos tomando fotos. Es una colección grande que dice lo que vieron y lo que vi. Y hay quien me pregunta, ¿y qué viste? Es que hasta que tenga bien la comparación te puedo decir cuánto se movió. ¿Es real? Cada quien tiene la última palabra. Es que tembló y sí.
Pero bueno, recordemos que hay mucho detalle de niño, que en su momento la cuna, que en su momento los muñecos fueron parte, y muchísima niñez en el México y en la Guadalajara antigua, de una tos se iban, de una fiebre, de una calentura se iban, de una infección se iban, se cayó, no hay cómo curarlo, se iban. Entonces son niños que siguen caminando. Y hay quien, y he tenido el penúltimo recorrido, uno que subimos precisamente, me dijo una señora, ya no vuelvo a subir. Aquí hay mucho dolor de niño. Y nos comparten en esos momentos que de ahí que vienen las pareidolias. Y si les digo, estoy bien seguro que allá a la puerta de la primera habitación hay una sombra, todos vamos a ver la sombra. Por eso es que siempre les digo, tomen muchas fotos, tomen muchos videos, selfies, lleguen a su casa y pónganse a ver las orillas de los marcos de las puertas, los reflejos en los espejos, que es también una parte muy interesante. Y es una casa antigua de 300 años, nivel Corbera. Vámonos a nivel colonial. Cuando se construye el santuario, 1777, estamos hablando que ya la colonia existía como una zona barrial colonial. Si nos vamos más atrás, tiene que haber vestigios de la colonia española. Por supuesto que aquí había casas. Claro, era la Guadalajara de la orilla. Entonces es un espacio que aquí murieron y regresaron y volvieron a morir y regresaron y volvieron a morir y sigue habiendo muchos habitantes. Y para muestra a nosotros, si nos ha gustado tanto y nos apasiona muchísimo, yo creo que el día que me vaya y vengan en un futuro a un recorrido, allá voy a estar arriba. ¿Qué les dije? Tómenme foto. Ahorita van a decir, ay, subieron pasos. Claro, la gente. De hecho, estamos abajo de la habitación de los niños. Amigos, esta ha sido la casa Corbera, estamos en el centro a este día de Dios, que es todo lo que nos gusta. Hablar de la nao de China no es hablar de un barco, es hablar de una ruta de comercio mundial que precisamente en Latinoamérica nos llegaba, pero a por viajes y viajes de muchos galeones, muchos barquitos que traían muchísima de la mercancía, muchísimo de las novedades europeas. Y aquí en Guadalajara, habiendo colonias japonesas y chinas, que era lo más trascendente, no tengo todavía conocimiento de las tailandesas. Esto es tailandés. Tuve la fortuna y es frecuente que nos acompañe por ahí un descendiente chino que nos da pormenores y es quien nos dice: esto que tenemos aquí es japonés, esto que tenemos acá es chino-tailandés, y hay algunas reconversiones que se han hecho precisamente para aparentar las cosas. Ejemplo, esto no es ni chino ni japonés, son decorados principalmente ingleses, pero bueno, sirvió ahí para poner eso. Esa nao de China llegaba precisamente a las costas con algunos encargos principalmente de la gente pudiente, que los 5 vestidos para la señora que iba a utilizar en las próximas fiestas, invitado por el señor presidente o gobernador, y ya en barco venían los otros 5 porque tardaban 6 meses en llegar. En lo que llegaba su barco para Europa para el pedimento de su vestuario, otros 6 meses de regreso, si es que no se hundía, si llegaba, por eso pedían 5. Entonces 5 pedían, 5 venían, 5 pedían, 5 venían, si no, pues tenían que hacerle una restauración pequeña a ese vestido que ya se había puesto para que no pareciera el mismo. Aquí brinca una de las tantas costureras históricas en la Guadalajara antigua, la mamá de Ana González Rubio, la esposa de don Jesús Flores, que era la costurera de la sociedad. De la Casa de los Perros. De la Casa de los Perros. Cuando llega don Jesús a Guadalajara, llega en una casa tipo colonial de un solo piso. Ana González y su mamá vivían en un caserón de 2 niveles en contraesquina de su casa. Entonces, el decir es que le dio la fortuna, no, ni ocupaba la pobre Anita, ella ocupaba trascender en la sociedad, su mamá era la costurera de la sociedad.
Gracias a ella se veía ambiente, ella quería estar en ese ambiente. Llegó don Jesús y ahora. Entonces, bueno, aquí está el tema precisamente que nos enfoca cuántas familias, cómo eran sus modos, sus formas. Esta es una recámara del niño adolescente, esta es una recámara matrimonial. Oye, pero si el Señor me dio 1.90, aquí se ponían taburetes. Pero por lo regular, hay modos precisamente para el ensanchamiento de esto. Si se dan cuenta, son dos niveles diferentes. Esto se desprende para que el mismo colchón salga un poco más de dimensiones. Si se dan cuenta que hay rieles, estos mismos rieles hacen que la cama se ensanche. Esos chinos estaban en todo, siguen estando. Esto que tenemos aquí es un simple decorado. Cuando les digo que los taburetes, esto se desprende, se acomoda aquí y se tiende otro colchón. De ahí si tú medías 1.90, tranquilamente se te añadía otro espacio y otro colchón. Y son patitas de la misma cama que se añadía. Y esto precisamente se extendía, porque la parte de origen de la estructura es esta. Este es el marco origen. Es un rompecabezas. Entenderlo es observarlo y sí, aparenta una cómoda, que también pudo haber sido y en su momento funcional. Y si volteamos acá, este es un mueble de tipo victoriano, este es inglés. Cuando encontramos y cuando vean patitas de águila, patitas de tigre, no, de león, perdón, estamos hablando de un mueble tipo victoriano. Nos vamos a finales del 18, principios del 19, y que también tiene por ahí algunos diseños chinos o japoneses. Eran los encargos por los que iba la comitiva de la familia fulana de tal a las costas a recibir precisamente la nao de China, porque pues obviamente eran encargos especiales para tal o cual apellido, como es el caso de esta cómoda, que es de lectura. Aquí se sienta, aquí enciendes tu vela, tu cebo, y este espacio de lectura, aquí van los libritos, y al final pues una buena plática, un té y vámonos a dormir. Y esta es una de las habitaciones que contiene muchísimo de lo que platicamos cuando a veces las familias japonesas o chinas. Hay todavía, sí, Siguro, Nakayama, conocí en la siderúrgica otra familia, señor... Tiene un material bien raro. Hay una fotografía, también se les voy a compartir por ahí en redes, que llega, son así los señores japoneses, benefactores riquísimos en la Guadalajara del siglo XIX, y van a visitar precisamente a don Francisco Orozco y Jiménez antes de la etapa cristera. Les toman una fotografía y precisamente se ve un coche Ford, no sé, 1921-22, se ven los japoneses aquí y los obispos de este lado, grandísimos nacionales. Y precisamente van a visitar a los japoneses por su chaponismo. Todavía lo dicen ahí en el escrito japonés. Entonces, parte de mucho de la benefacción también se dio con las colonias extranjeras, en el caso de estos personajes. ¿Y esa víbora es decoración nada más? ¿Mande? ¿La víbora que está ahí? Sí, solo decoración. Se dice que es un báculo de apoyo, un bastón. Animal. Creo que estamos en el año de la serpiente. Salimos el año del león. Vamos con el año, creo que viene ya un animal rastrero. Entonces, muy padre su definición, sus modos, sus estilos, sus fiestas y sus enfoques. Y me tocó vivir este año la entrada del Año Nuevo Chino. Nada que ver con nuestras fiestas decembrinas. Nada que ver. Antes la hacían por Plaza del Sol, quitaron el restaurante, el que estaba ahí. ¿Y ahora dónde la hacen? De hecho, la comunidad china se reunió este año en Mansión Magnolia. Ah, sí. Porque incluso se bautizaron 2 leones. Cuando salen los leones chinos, no es de que, ay, compré, hicimos, vamos a utilizar. Es un bautizo. Ah, sí. Entonces se le pide al gobierno del estado, la representación del gobierno del estado, no al secretario ni el asistente, no.
uno de la primera línea gubernamental para que esté en el bautizo de un león chino. Y me tocó ver ahí varios personas. Pero estuvo increíble. ¿Y qué tal Y la Mansión cena? Magnolia está en poder de descendencia china. Ah, sí. ¿Y qué Y tal la Mansión cena? Magnolia es dueño, perdón, la señora es dueña del Hotel Pedro Loza. Ah, Casos y cosas. sí. ¿Y la cena? ¡Qué delicia! Mira, todavía no puedo bajar eso. Y me recuerde que me regreso. ¿En dónde se ubica la casa Manuel? Casa Magnolia está en Madero, casi esquina con Federalismo. Pablo, Federalismo, ahí casi en la plaza. Pero creo que esto del año chino se movió únicamente. Y esto que casi no lo platicamos, pero ahí está. Este es el Valle de Temajar, esta es la Guadalajara Fundacional. Aquí tenemos en primera instancia Huentitán, el Rosario, que conforma también la parte de Tonalá, Zapopan. Si se dan cuenta, Zapopan están algunos 20 manzanas nada más, que es el famoso pueblo de Zapopan. La Barranca Ancha, que es la parte que conocemos actualmente como Providencia, y ahí que los arcos de Providencia se hicieron en la Barranca del Muerto, para la elevación de todo este canal pluvial que nos trajera a Guadalajara, pues obviamente cantidad de agua. El barrio y pueblo de Mezquitán está totalmente fuera de la línea de la ciudad de Guadalajara. Aquí hay un río que es la Avenida Patria, muy alejado de lo que es la ciudad de Guadalajara. Oblatos, Huentitán, el Cerro del Coli, todo lo que es la parte de la avenida López Mateos, que tiene que cruzar más o menos por aquí. Ahora ya está todo poblado y más alrededor. Sí, no, ya asusta. Todo de López Mateos, y se va algún río cerca de López Mateos. Todo esto, fíjese lo que son las cosas. La traje al 100%. Y lugares como estos, y va a ver que allá afuera, al 100%. Entonces, bueno, la Guadalajara Fundacional. Si me ayudan, por favor, para una foto grupal, aquí en lo que es la parte frontal de la fuente, por favor. La horrera. Sí. Sí, dijo que sí. Así que